Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy con un invitadazo que ya ha estado con nosotros un par de veces, pero que no me canso y no me cansaré de seguirlo invitando. Tenemos mucho que aprender de él. Él es el doctor Carlos Orellana Ayala, originario de Guatemala. Él es médico cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, posgrado de pediatría. Estudió neuropediatría en la Clínica Universitaria de la Universidad de Navarra en España. Es director del programa de especialización en neurodesarrollo de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. El doctor Carlos Orellana impulsa numerosas actividades en favor de los niños con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, impulsividad, con trastorno del espectro del autismo y otros problemas neurológicos, entre ellos el Centro Escolar FAMORE. Y quiero añadir, el doctor Carlos Orellana es padre de familia y además es padre de familia de una chiquita que está dentro del espectro. ¿Es correcto, Carlos? Así es, Lola. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Un placer estar contigo y el día de hoy con un súper tema que sé que a muchos les inquieta. ¿Existe o no el trastorno de atención e hiperactividad? Carlos, se generan muchos artículos en las redes sociales, en internet, que nos dicen que el trastorno de atención e hiperactividad no existe, que es falta de habilidades para la crianza de los niños, que es el aburrimiento en la escuela. Así que vamos a escuchar qué nos cuentas de esto que se dice. Bueno, mira, Lola, lo primero es que las personas que dicen que el TDAH no existe no nos hacen ningún bien, porque hay todo un conjunto de luchas que se desarrollan, trabajo que se hace, y de pronto aparece alguien diciendo esto no es real, ¿sí? El problema es que no saben distinguir entre dos situaciones que son muy concretas y muy claras. La primera de ellas es que hay casos reales de TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, y el otro aspecto es que hay sobrediagnóstico, o sea, hay niños que no tienen TDAH y están siendo diagnosticados como TDAH e incluso lamentablemente medicados. Entonces, el hecho de que ellos digan no existe nos sirve para reflexionar en esos dos puntos. Entonces, el primero es que es una entidad real, no es un invento de moda como muchas personas dicen. Y lo segundo es que sí, efectivamente hay sobrediagnóstico y esto nos tiene que preocupar. Los niños que tienen algo más o que no tienen absolutamente nada y están recibiendo un diagnóstico que no les corresponde. Ahora, como padres de familia, ¿cómo distinguir eso, Carlos? Bueno, el asunto es que cuando tú te enfrentas a una situación irregular de conducta de un niño, tienes que hacerte varias preguntas. La primera pregunta es si ese patrón de conducta es apropiado a su edad. O sea, si estás observando un patrón conductual que no es propio de la edad del niño, te tiene que llamar la atención. Lo segundo es si es persistente. O sea, esto quiere decir que permanece a través del tiempo. Generalmente uno observa un mínimo de 6 meses y ver que aquello persiste y que no solo persistente en el tiempo, sino que también persistente en diferentes ambientes. Y la tercera cuestión que tú tienes que observar es que sea disruptivo. Disruptivo quiere decir que provoque algún grado de dificultad, de problema, y de ahí es donde viene la definición que lo engloba como un trastorno. Entonces, esta disrupción, en este caso del TDAH, tendría que dirigirse a los aspectos académicos y también a los aspectos sociales, porque podemos tener un niño muy inquieto, un niño hiperactivo, impulsivo incluso, pero que no tiene disfunción académica y o social. Ese es un niño inquieto, hiperactivo, impulsivo, pero es un niño con TDAH, ¿sí? No puede recibir el diagnóstico. Podemos definir un perfil de funcionamiento general y decir, pues hay algunas áreas de disfunción, pero no
asignar un diagnóstico concreto. Entonces, aunque a mí me molesta esto de las personas que dicen que no existe, hay que dar algún crédito porque nos hacen reflexionar, ¿sí? Y estas son algunas de esas reflexiones. ¿Qué puede hacer el padre? Ajá, y sabes, Carlos, antes de que nos digas qué puede hacer el padre, perdón que te interrumpa, dijiste que estos chicos muestran un patrón de conducta no apropiado para la edad. Como por ejemplo, ¿qué, Carlos? Mira, para el TDAH tenemos algunos criterios que en el caso de la definición del DSM-5 hay criterios perfectamente definidos. El otro manual de clasificación que tenemos, que es el que deberíamos usar más, que es CIE 10, pero dentro de unos días estará en vigencia CIE 11, no nos ofrece criterios en específico, sino que nos ofrece un perfil de funcionamiento general. Y entonces lo que van a enfocar es en 3 áreas concretas. Manifestaciones relacionadas con la inatención, manifestaciones relacionadas con la hiperactividad y manifestaciones relacionadas con la impulsividad. Por ejemplo, en la inatención, tú esperarías que un niño que va avanzado en la primaria pueda sostener la atención por lo menos en una tarea específica académica que resulte interesante por lo menos durante 10 minutos, ¿sí? Y yo te diría todo eso a lo largo de la primaria, porque a veces dicen, es que queremos que pueda prestar atención por 30 minutos. Yo no sé, yo personalmente con los 51 años que tengo no puedo prestar atención por 30 minutos, ni 20. Entonces, un maestro que se prepara para dar una clase de 40 minutos tiene que diseñar por lo menos 3 o 4 actividades distintas con diferentes modalidades sensoriales para esos 30 o 40 minutos para poder hacer que todos los estudiantes se enfoquen. Pero entonces te das cuenta que tienes uno que no logra enfocarse en ninguna, ¿sí? Pero que sus compañeros sí lo logran. Y entonces ahí te das cuenta que hay una diferencia de este chico en relación a sus compañeros de su misma edad. Y suponiendo que esa actividad está siendo interesante, bien planificada, porque también es cierto que tenemos un montón de niños aburridos dentro del sistema escolar. Y entonces ahí es donde se presenta la dificultad, ¿verdad? De saber diferenciar al niño aburrido, hastiado de la escuela o cansado por otros motivos, porque hay muchas otras cosas que hay que diferenciar. Te menciono una de ellas que es a mí la que más me preocupa. Cuando un niño no duerme bien, funciona mal en la escuela. Y entonces estamos en una situación donde vivimos muchos en grandes ciudades, los chicos se acuestan tarde porque los colegios encima creen que por dejar muchos deberes son buenos, muchas tareas escolares son buenos, y los llenan de tareas escolares que les privan de tiempo para descansar, de tiempo para interactuar con su familia, de hacer deporte, leer, o sea, de hacer lo que les guste, y entonces se terminan acostando tarde haciendo tareas. Uh-huh. Y luego, como tienen que entrar a la escuela a 8 de la mañana, 7 de la mañana, en Europa, gracias a Dios, entran a las 9, ¿verdad? Ojalá así fuéramos nosotros. Pero aquí hay escuelas de 7, 7 y media para entrar. Sí. Y el chico se ha acostado a las 10 de la noche, con suerte, haciendo tareas, y levantado a las 5 y media de la mañana, y empieza a tener una deuda de sueño que lo primero que hace disfuncionar son las funciones ejecutivas. Atención selectiva, dividida, sostenida, control de respuestas impulsivas, capacidad de planificar, memoria de trabajo. Es decir, que antes creo que me estoy desordenando y hablando de muchas cosas a la vez, pero no, muy importante lo que estás diciendo, Carlos. Bueno, pues antes de plantearme que un niño tiene TDAH, yo tengo que investigar muchas otras posibilidades. No es que sea un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Pero sí tengo que considerar otras posibles causas de que esté disfuncionando su atención. Y es ahí donde viene la cuestión de decir, está disfuncionando el niño en la escuela, no le pongas inmediatamente una etiqueta diagnóstica, sino hasta que la compruebes. Y encima, tampoco necesitas una etiqueta diagnóstica, lo que en realidad la escuela necesita es un perfil de funcionamiento general, pero mandar a explorar un niño, pedir que el Departamento de Psicología y Orientación del colegio lo explore, o que haya una exploración externa de ese niño, como consecuencia de que se le ha observado
Se han intentado medidas de corrección, esas medidas de corrección no dan resultado y el niño sigue disfuncionando. ¿Qué son esas medidas de corrección? Son acomodaciones en el aula, que se refiere a dónde sentarlo, a quién sentarlo, alejarlo puertas o ventanas, cómo presentarle una tarea, cómo darle instrucciones, cómo hacer las evaluaciones, etcétera. O adecuaciones curriculares, que es modificar todo el contenido curricular adaptándolo a su capacidad o a sus condiciones en general, adaptándolo a él. O sea, la escuela adaptándose al niño y no al revés. Carlos, pero déjame te pregunto algo. Me encanta todo lo que me estás diciendo, muy útil. Pero ¿qué pasa en la casa, Carlos? Porque los padres no los ven como está pasando en la escuela. Pero ¿qué observan los padres? Muchas veces tal pareciera que hay intolerancia también en casa. O sea, ¿cómo observar un problema de atención en casa? Porque en la escuela puede ser más evidente, quizá. Bueno, mira, primero creo que los padres tienen que atender a las observaciones que llegan de la escuela. Calificaciones, notas, reportes. No siempre hay una buena relación entre los padres y la escuela. Cuando no tienes una buena relación entre padres y escuela, la pregunta que surge es ¿para qué tienes a tu hijo en esa escuela? Búscate una donde tú te sientas más en confianza, porque es tan importante lo que le estamos delegando nosotros a los centros escolares, nuestros hijos, ¿verdad? Que no puede ser que no logremos trabajar en equipo. Cuando hay antagonismo ahí, entonces uno tiene que pensar, ¿seré yo el que está fallando? ¿Voy a corregir lo que está fallando de mi parte? ¿O es la escuela la que está fallando? Entonces, tiene que preguntarse uno, ¿está mi hijo en el lugar correcto o mejor busco el lugar correcto? Entonces, lo primero es los reportes que te llegan de otros ambientes, ¿sí? Uh-huh. La inatención, pues puedes ver al chico que no persiste mucho tiempo en una tarea, lo sientas, se levanta, va por un vaso de agua, luego quiere ir al baño, empieza a jugar con las cosas en lugar de trabajar, persiste muy poco tiempo en una tarea que debería de poder completar de acuerdo a su edad. Razonable también, porque hay veces que dejan tareas, ves niños que pasan 4 horas haciendo una tarea escolar y dices, eso no es una cosa lógica, ¿verdad? Y luego con la hiperactividad y la impulsividad, ves niños que no miden el peligro, que fácilmente se meten en problemas, que pelean o discuten mucho con los otros niños de su edad, que no pueden tener un juego tranquilo, que no paran, los padres terminan cansados de cuidarles, demasiado inquietos, más allá de lo que son sus hermanos, aunque puedan tener hermanos con TDAH también, entonces, claro. U otros niños de su edad, ¿verdad? Demasiado aficionados a los videojuegos, pero con poca capacidad para mantener la atención sostenida en otra tarea no de ese tipo. Y vas uniendo información, entonces te surge la duda, y si eso lo correlacionas con reportes de mal funcionamiento social o académico, entonces yo creo que tienes que entrar en la sospecha que tu hijo pueda estar cursando con algo que requiera que cuentes con la opinión de un profesional. Ahora bien, muchas veces son las escuelas las que le dicen a los padres que su hijo no está bien y que requiere esa evaluación profesional. Pero resulta que muchos padres se niegan a realizarla, se oponen a realizarla incluso. Y no siempre la oposición es una oposición irracional. Porque a veces la escuela no toma en cuenta otros factores, ¿sí? Suponte, yo tuve bueno, creo que mejor no porque es un caso muy personal, se va a reconocer inmediatamente, pero se puede dar que la escuela se muestre intolerante sobre ciertas situaciones sin tomar en cuenta el resto del contexto del niño. Por ejemplo, el matrimonio no anda bien, ¿sí? Hay conflictos internos en la familia y el niño está reflejando una disfunción en la escuela. Pues habrá que entenderlos, ¿verdad? De que tienen otras prioridades en ese momento que necesitan resolverse, ¿sí? Luego piden unas evaluaciones económicamente
inaccesibles con profesionales muy específicos, es decir, de este profesional únicamente, y resulta que la familia no tiene la capacidad económica de pagar esa evaluación. Entonces, la familia obviamente dice, no, no podemos, y no es que no quieran, es que no pueden hacerlo. Luego también de que imagínate tú que vas a una reunión y te dice que tu hijo necesita una evaluación, pero no te dan unas explicaciones razonables, una orientación, una educación a ti como padre también de lo que están observando, y entonces entras en incertidumbre y en desconfianza de qué puede ser lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y luego puede ser que padres que han colaborado anteriormente con las escuelas han hecho lo que las escuelas les ha pedido, y la evaluación solicitada por la escuela solo ha servido para ponerle una etiqueta, para meterlo en un sistema de exclusión o incluso para no darle inscripción al próximo ciclo escolar. Entonces los padres tienen temor de hacerla muchas veces. La escuela tiene que educar a los padres y saber comunicar cuando se observa una situación de estas. Pero el padre también tiene que estar atento a observar, y lo que a veces con mucha frecuencia se ve es la justificación de conductas que no deben de ser justificadas, ¿sí? O sea, el niño pelea y agrede a otros, ¿sí? Y la justificación es que es un niño con carácter. No, no es un niño con carácter, es un niño con un problema de conducta que necesita ser abordado. Pues ese tipo de justificaciones se suelen observar también. O sea, aquí lo que se necesita es poner los pies sobre la tierra y decidirse apoyar a un niño para que resuelva las necesidades o los conflictos que está presentando con las ayudas oportunas, con el apoyo oportuno de la escuela y de los padres, porque son los ambientes en donde los niños pasan la mayor parte del tiempo. Aunque te diré que pasan la mayor parte del tiempo despierto en la escuela. Claro. Entonces, ¿y a qué edad es que podría ya comenzar esta luz amarilla de que puede ser un trastorno de atención e hiperactividad, Carlos? Bueno, desde siempre uno tiene que estar muy atento, así como hemos hablado de los signos tempranos de los trastornos del espectro del autismo. Aquí también tenemos signos tempranos, ¿sí? A los cuales que hay que ir poniendo atención. Entonces, muchos de estos niños hiperirritables, con difícil consuelo y autoconsuelo en la etapa de los primeros meses de vida, en el tiempo, si tú los observas, algunos de ellos, no todos afortunadamente, van a presentar alguna manifestación de un problema de desarrollo, dentro de ellos el trastorno por déficit de atención. Luego también tienes a los niños prematuros. Cuanto más prematuros son, mayor es el riesgo de presentar TDAH, ¿sí? Y otros trastornos del desarrollo también. Uh-huh. Estos niños graduados de unidades de terapias intensivas neonatales por tiempo prolongado, igual también. Cuando en la familia hay antecedentes de TDAH, también los otros niños tienen un riesgo. Entonces uno está atento desde mucho antes. Niños con retraso del desarrollo lingüístico suelen también presentar más adelante características relacionadas con el TDAH. Y luego ves tú patrones conductuales hiperactivos impulsivos desde muy temprano, inatentos. No necesariamente tienes que dar el diagnóstico, porque el diagnóstico tiene que reservarse para mayores edades. Normalmente habíamos dicho 6, hoy podemos decir 5, yo preferiría 7, ¿sí? Pero no creo que ni la OMS ni la Asociación Psiquiátrica Americana estén dispuestos a escuchar mi criterio, ¿verdad? Pero creo que hay que dar tiempo a que los niños maduren. En esto antes de atribuirles un diagnóstico como este. Muy importante. Vamos a suponer que nos encontramos un chiquito de 4 o 5 años que puede estar presentando todo el cuadro para ser un chico con trastorno de atención e hiperactividad. A esa edad, Carlos, ¿cómo se le trata a este chico? ¿Cómo se le interviene? Aquí mencionas una palabra interesante de tratamiento. Muchas veces la gente asocia la palabra tratamiento a medicamento, y eso no es así, ¿sí? Entonces, el tratamiento implica una serie de medidas de estructura general en casa, que es
como tener normas y límites claros y bien definidos, los necesarios, no todo un sistema, un código penal en la casa, ¿verdad? No, Claro. 2, 3 normas que sean funcionales y ayuden a la convivencia de todos es suficiente. ¿A qué horas nos levantamos? ¿A qué horas comemos? ¿Qué comemos? ¿A qué horas nos acostamos? ¿Cuánto deporte hacemos? ¿Cuánto tiempo libre tenemos? ¿Cómo jugamos en familia? ¿Cómo nos divertimos juntos? Las atribuciones de cada uno dentro de casa. Todo eso es estructura en casa. Luego, estructura y acomodaciones en el colegio, porque vas a trabajar de la mano y lo que tú buscas es que en alguno de los ambientes aprenda una habilidad y la transfiera para los otros, donde se desenvuelve. Entonces, en la escuela, ¿cómo te doy instrucciones? Rodeado de quién estás, al lado de quién estás, te alejo de esto, te fragmento las tareas, etcétera. Luego vienen apoyos psicopedagógicos, los que correspondan, y entonces aquí resulta que dices, el niño es inatento y aseguras que es inatento, pero de pronto te das cuenta que el niño lo que tiene es una torpeza motriz muy importante y entonces su cerebro se tiene que enfocar en la realización apropiada de actos motrices que en otros casos saldrían automáticos y entonces pierde la atención de otras tareas. Tengo que detectar todas estas cosas, sí, el de su desarrollo motor, su salud en general, su estado anímico, emocional, si ha comido. Hay un montón de niños que se ponen hiperactivos cuando tienen hambre, ¿verdad? Y no los vas a curar con medicamentos. Dale de comer y van a estar mejor, ¿sí? O que están con sueño. Pues todas estas cosas las tienes que ver tú. Niños con trastornos de integración sensorial que se desbordan. Ahora, aquí te voy a decir algo que yo pienso, esto no es oficial, es una percepción personal. Creo que la mayoría de niños con trastorno por déficit de atención, en quienes predomina la hiperactividad y la impulsividad, pero sin dejar fuera los niños inatentos también, tienen manifestaciones en mayor o menor grado relacionadas con los trastornos de integración sensorial. Pero eso ya te propuse yo otras personas que pueden hablarte mucho mejor que yo. Claro. Pero Yo no soy creo que no lo tenemos que especialista. perder. Sí, yo no soy especialista, Carlos, pero creo que estoy de acuerdo contigo. Qué bien. Yo tampoco Sí, en ese tema. sí. A ver, Carlos, ahora déjame te hago la pregunta del $1,000,000 para ver si te los vas a ganar el día de hoy. ¿Y qué no es trastorno de atención e hiperactividad? Oye, esa es una pregunta bien larga, bien grande de responder. Y te la voy a intentar empezar a responder con darte algunas cosas. Ok. Tienes déficit de atención. Déficit de atención no es todo aquello que, o sea, TDAH no es todo aquello que se manifieste como inatención, como hiperactividad o como impulsividad, si no produce deterioro en el rendimiento académico y o social, si no es persistente en el tiempo, más de 6 meses cuando menos, y si se han excluido otros diagnósticos que suelen parecerse, pero que no lo son. Entonces, cuando reúnes todas esas cosas, entonces tú estás seguro que estás frente a un diagnóstico de TDAH. Por ejemplo, que cuadros son cuadros psicóticos, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Que es un criterio de exclusión inmediato del diagnóstico de TDAH. Ok, pero el TDAH puede ser compañero o ir acompañado de otro diagnóstico también, como por ejemplo el autismo. A ver, aquí la que se ganó el millón ahorita eres tú, ¿oíste? Ajá. Porque a mí se me olvidó mencionar algo aquí que es clave y que siempre debemos tener en cuenta. En TDAH, la comorbilidad es la regla, no la excepción. ¿Qué quiere decir esto? Los niños con TDAH en 70-85% de los casos, además del TDAH, tienen algo más, ¿sí? Y cuando tú no investigas ese algo más que tiene, te corres el riesgo de dar un diagnóstico incompleto y por más que trabajes, no obtener los resultados apropiados en tu intervención. Entonces, aquí no sé para cuándo te vamos a pasar el millón de abrazos, es el que te ganaste,
el de dólares no te lo puedo pagar. Entonces, ese es un tema bien interesante, Lola. Siempre, siempre tenemos que investigar las comorbilidades en TDAH. En ese sentido, el nuevo manual de CIE 11, que entrará en vigencia dentro de poco, aunque lo hace DSM-5 también, nos presenta un espacio de diagnósticos diferenciales que yo creo que hay que atenderlos. Ahora, en las comorbilidades quiero mencionarte una que suele pasarse por alto, porque generalmente cuando tú vas a investigar comorbilidades y te metes a un buscador de artículos, te saca comorbilidad con trastornos de ansiedad, con depresión, con trastorno posicionista desafiante, con tics, etcétera, pero se dejan de un lado las comorbilidades psicopedagógicas. Y el cuadro que más suele ser comórbido con el TDAH son los trastornos de aprendizaje de la lectoescritura. Oh, wow. Entonces, ¿te imaginas tú, este niño con TDAH y problemas y trastorno de aprendizaje de la lectoescritura en la escuela? Es que la escuela va a ser un entorno difícil para él. Claro. Y resulta que tú le estás tratando solo el TDAH, pero no abordando su problema de aprendizaje de lectura, pues es que él seguirá sacando malas calificaciones, ¿sí? Claro. Porque tiene un problema que hay que abordarlo. ¿Qué tan frecuente es? Se dice que 60% de los niños con TDAH tienen problemas en el aprendizaje de la lectoescritura. Eso es muy alto, ¿sí? Repite 60%. Esa estadística, por favor. Se dice que 60% de los niños con TDAH tienen problemas de aprendizaje de la lectoescritura. Wow. 60 o más, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú diagnosticas a un niño con TDAH, estás moral, ética y todo obligado a investigar cómo está el aprendizaje de lectoescritura de ese niño. Wow, wow. Este dato es realmente impactante, que más del 60% de los niños con este trastorno presenten pues problemas con el aprendizaje de la lectoescritura. Y esto, Carlos, el aprendizaje de la lectoescritura, ¿esto es meramente una tarea de la escuela? ¿De quién es tarea trabajar? Mira, de todos, ¿sí? Porque aprender a leer y a escribir es un proceso de modificación del cerebro impresionante, ¿sí? Nunca debes meter prisa para enseñar a leer y a escribir, porque la lectoescritura es algo que se inventaron los sumerios allá en Mesopotamia hace 7,000, 10,000 años, ¿sí? Quiere decir que nuestro cerebro no ha hecho las modificaciones o no tenemos las modificaciones genéticas para que la lectoescritura sea parte de nuestra naturaleza como lo es el lenguaje de otras formas, porque la lectoescritura es el lenguaje lectoescrito, pero me refiero al lenguaje oral, gestual. Por ejemplo, tú tienes estructuras específicamente en el cerebro para el cálculo, ¿sí? Las tienes hechas, están ahí genéticamente determinada su existencia, pero no así para la lectoescritura. Digamos que tenemos como humanidad 10,000 años de estar leyendo y escribiendo desde los sumerios, pero hace 50 años el analfabetismo en nuestros países era altísimo, hasta el punto que podemos decir que la lectoescritura se ha universalizado hasta cierto punto en los últimos 50 años. En 50 años tú no modificas el cerebro de ninguna especie para que esa especie exprese algo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Usar áreas que están destinadas para otras funciones, para aprender las funciones relacionadas con la lectoescritura y establecer conexiones. Imagínate que lo hacemos mal, ¿sí? Wow. Por andar con prisa la carrera o por la competencia de ver en qué colegio aprenden a leer más rápido, echamos a perder un proceso que puede echar a perder todo el aprendizaje escolar, toda la escuela y la vida posterior de una persona. Entonces, construir la lectoescritura es algo que lo hacen los padres y lo hace la escuela. Y lo hacemos con los niños porque tienen sus precursores. Suponte, para aprender a leer, tú tienes que haber desarrollado predictores lingüísticos y no lingüísticos. Por ejemplo, los no lingüísticos,
la atención, tu percepción del espacio, tus habilidades grafomotrices y uno clave, la motivación. Claro. La motivación es determinante en el aprendizaje de la lectoescritura. Si por estar fastidiando al niño con la lectura echas a perder la motivación natural, el interés que ellos tienen por lo que de ahí dice, arruinaste todo, ¿verdad? Claro. Esos son los. Entonces tú puedes jugar con tus niños para enseñar, para ampliar su umbral de atención, para desarrollar habilidades grafomotrices antes de que entren a la escuela, de percepción del espacio, manejo del espacio, pero luego están los predictores lingüísticos también, memoria de trabajo, velocidad de denominación semántica, conciencia fonológica, nivel de vocabulario expresivo y receptivo, etcétera. Entonces, esos 4 son. Entonces, esas cosas las puedes trabajar en casa. Y luego, cuanto más expuesto está un niño a libros, más atracción puede sentir por los libros. Si en casa hay un ambiente favorable a la lectura, es como estar vacunando a nuestros niños en favor de la lectura, ¿sí? Entonces, es un aprendizaje en los 2 ambientes, ¿sí? Y fabuloso también, maravilloso. Claro, y aquí me acabas de dar otro tema para otra entrevista contigo o con un especialista en todo esto que se puede hacer en casa, la estimulación correcta y el trabajo correcto para chicos que pueden tener problemas en el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Es realmente todo un programa de, bueno, ¿qué podemos hacer en casa las mamás, los papás? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿No? Por principio, Lola, que no dejen el tradicional cuento de la noche antes de dormir, ¿sí? Es una costumbre maravillosa que mete a los niños en el mundo de la fantasía, obviamente escogiendo un cuento que no vaya a causar conflictos, ¿verdad? Porque lo vas a meter con pesadillas al pobre en la noche, ¿verdad? Algo en donde todo se solucione bien, ¿verdad? Pero que sea realista también. Pero ese cuento de la noche no solo favorece el vínculo entre los padres y los hijos, sino que también favorece ese interés por la lectura. No tiene que ser la mamá la del cuento de la noche. Yo te aseguro que si un día papá cuenta el cuento de la noche, se vuelve la fiesta en la casa, ¿verdad? Claro. Papá viene a contarnos el cuento, ¿verdad? Y mamá puede ir a descansar un poquito. Claro, incluso si los abuelitos están de visita, de repente es la abuelita, el abuelito, ¿no? Claro, el hermano mayor, el que se preste de voluntario. Carlos, tenemos mucho que aprender de ti, mucho, así que por ahora se nos acabó el tiempo con este tema del trastorno de atención e hiperactividad, ¿existe o no existe? Ya vimos que sí existe, pero también ya vimos que hay muchas cosas que pueden no ser trastorno de atención e hiperactividad. Así es. Así correcto. Que te agradezco muchísimo. Las puertas de este espacio están abiertas para ti y sé que te voy a volver a buscar porque esta información la tenemos que compartir. Gracias por tu tiempo y por tu experiencia, por tu sabiduría, por todo. A ti, Lola, y te voy a pasar un artículo sobre la historia del TDAH. Porque hay gente que piensa que nos lo inventamos en los años 90, ¿sí? Y esto es algo cuya definición viene de mucho atrás, siglos, ¿sí? Pero con el entendimiento de las neurociencias que vamos teniendo con el tiempo, se ha ido definiendo mejor y lo vamos perfilando mejor. Te lo voy a pasar, tal vez lo puedes publicar en tu blog. Lo voy a publicar en mi muro de Facebook, que están invitados todos los que nos escuchen, y lo voy a publicar debajo de esta entrevista para que quienes quieran tener acceso directo a través de YouTube, de ahí hacen clic y se van a leer ese artículo muy útil. Muchísimas gracias, Carlos, que pases un excelente fin de semana. A ti, Lola, Dios te bendiga. Muchas gracias a todos. Muchas bendiciones a todos. De nada, hasta luego. Gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.